Hola queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, llegar a ustedes a través de este podcast. De verdad es un honor poder estar ahí en cercanía con cada uno de ustedes y ojalá sea de su agrado, ojalá de verdad haya un aprendizaje dentro de todo esto. Lo he dicho antes, el propósito de esto es que tanto personas que no conocen nada, que no saben nada de Dios, ni quién es Jesús, ni han estado involucrados en todo este rollo de lo que podríamos llamar temas religiosos, como también los que ya tienen tiempo caminando, todos puedan conocer algo del maestro, puedan conectarse con el maestro. Esta serie se llama precisamente así, Juan, conectando con el maestro, y es un estudio sobre el Evangelio de Juan. Y bueno, ojalá todos nos estemos animando, todos estemos aprendiendo algo. De hecho, yo lo estoy aprendiendo. Y les recuerdo que esta es ya la tercera entrega. Las dos primeras se encuentran en las plataformas en Facebook y en YouTube. Y la primera se llamó El principio de todo. Y la segunda, una voz que alguien necesita escuchar. Y ojalá, si ya lo escuchaste, específicamente el segundo, ojalá de verdad estés aprovechando esa voz que tienes para ser de bendición, para hacer algo bueno para alguien, ¿sabes? De verdad es como tenemos influencia en las personas, tenemos influencia en alguien y seguro podemos dejar algo bueno. Y bueno, esta semana estamos, como les decía, con la tercera entrega. El tema de hoy se llama Lo que la ley nunca pudo superar. Y es vamos a conocer sobre este tema un poco de la ley de Moisés, qué habla, qué quería, qué pedía, pero también qué tiene que ver con nosotros, que ciertamente no somos personas que practicamos esa ley, ¿no? Entonces, si usted tiene alguna duda al respecto, le animo a que se quede por acá. Sabe, buscamos hacer esto sin ningún afán de adoctrinar a nadie. No queremos que la gente se vuelva religiosa. Lo que queremos es que todos los que escuchemos esto tengamos una relación con ese Dios real, no con ese Dios que nos han pintado, que está lejos de nosotros, sino con uno que de verdad nos ama. Y bueno, comenzamos y quiero leer uno de los pasajes que va a ser clave en esta semana 3 y es precisamente ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Leo para ustedes en Nueva Traducción Viviente, que es una versión que está bien padre, bien clara. Dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Este es un buen tema, porque pues la ley de la que hablamos, que ahorita vamos a ver un poquito más, pues es algo que está en la Biblia. Y surgen las preguntas, bueno, ¿la ley es algo bueno, es algo malo, lo tenemos que llevar a cabo, no? Son preguntas válidas y vamos a indagar un poco al respecto, pero esto va a hacer un contraste increíble con lo que Jesús vino a hacer. Y le animo a que se quede para que todos podamos aprender y escuchar esto, que estoy seguro que va a ser muy bueno para todos. Dice, y me pone a pensar, ¿no? Esto me pone a pensar cómo Dios todo lo que hace lo hace perfecto, jamás se equivoca, siempre tiene un plan, todo en Él se da a su tiempo, a su medida, y se oyen luego hay frases, ¿no? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, o los tiempos de Dios son perfectos, los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen. He escuchado frases de todo tipo y es verdad. Dios tiene un tiempo que no llega tarde, no llega temprano, es exacto, y todo pasa por una razón. Con Él no hay casualidades. Y esto pasó precisamente con esa ley de Moisés, con esa ley que hablamos, que era la ley que regía a los judíos. Y esto es todo un tema dentro de la iglesia. Ha recibido interpretaciones de toda clase, ha generado un sinfín de opiniones sobre qué partes de ella se deben cumplir, qué partes no, cómo nos afecta a nosotros, que no somos judíos y si todavía tiene vigencia hoy o no tiene vigencia. Sin embargo, no nos vamos a meter tanto en ese tema, más bien, para efectos de este mensaje debemos entender una cosa. La ley, esta ley de la que estamos hablando, la ley de Moisés, que fue dada a través de Moisés, fue sumamente útil en su momento preciso, precisamente como hablábamos, Dios en su momento hace las cosas, ¿no? Fue sumamente útil en su momento preciso porque demostró e hizo evidente lo que la gracia, el amor y la fidelidad de Dios pueden hacer.
Y hablando de contrastes, esto me recuerda una historia o un momento de mi vida muy breve, pero que me vino a la mente. Hace años íbamos a casa de una tía y llegando cerca de la casa de mi tía veíamos unas luces muy brillantes, como chiquitas, pero muy brillantes cerca de la entrada de su casa. Y íbamos mi papá, mi mamá y yo. Y recuerdo que no había muy poca iluminación en la calle y esas luces brillaban muchísimo. Me llamaron mucho la atención, yo estaba pequeño. Y ya cuando nos fuimos acercando nos dimos cuenta de que era mi tía con su esposo jugando con un encendedor. Y lo encendían y sacaban la chispita. Pero se veían unas chispas muy brillantes. Luego, si cualquiera de nosotros agarramos un encendedor durante el día, sacamos una chispita de esas, sí se ve, pero no es algo que va a iluminar demasiado. El tema es que como había tanta oscuridad en ese momento, pues resaltaba muchísimo, contrastaba muchísimo el brillo de esas chispitas que estaba sacando mi tía y su esposo del encendedor. Y es difícil calcular cuánta luz da una chispita, un encendedor, un cerillo, un fósforo de día. En el día hay mucha luz y realmente el potencial de esa pequeña lucecita pues no se ve, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se ve opacado por luces más fuertes o iguales que él. Pero si lo encendemos en la noche, como pasó en esa anécdota que les acabo de contar, pues en medio de la oscuridad, donde la única luz que vemos es esa, pues probablemente se hace muy evidente y podemos ver qué tan alto es su potencial e incluso nos puede ayudar, nos podemos iluminar con un encendedor o con un fósforo, con un cerillo. A veces estos contrastes son muy necesarios para hacer evidente una necesidad que de otra manera no notaríamos. Nadie valora tanto un cerillo como cuando está en completa oscuridad y lo único que tiene para iluminarse es eso. De la misma manera que necesitábamos la oscuridad para apreciar el valor de este pequeño cerillo, de esta pequeña chispa, de este encendedor. Así igual la humanidad necesitó años y años, de hecho siglos, de vivir solamente bajo la ley para entender cuánta necesidad teníamos del amor de Dios y de la gracia de Dios, de ese regalo que Dios nos da que no lo merecemos. ¿Cuánto lo necesitábamos? Más puntualmente, fueron necesarios aproximadamente 1520 años de ley para que la humanidad pudiera ver la luz de Cristo. 1520 años en los que quienes intentaban agradar a Dios siempre se topaban con que su humanidad era un obstáculo. 1520 años en los que se hizo evidente que el ser humano y Dios no podíamos tener una comunión directa y permanente, porque la regamos todo el tiempo, porque todo el tiempo fallamos, todo el tiempo pecamos. Si no es un mal pensamiento, es una mala acción, si no es una mentira o es un robo, ¿saben? Siempre la estamos regando, siempre estamos fallando. 1520 años en los que la ley hizo evidente la naturaleza que tenemos las personas, que es de pecar todo el tiempo. Todas las personas tenemos esa naturaleza y nuestra incapacidad de alcanzar la meta de dar el ancho para un Dios que es perfecto, puro y santo. Y nosotros, pues no lo somos, no somos así. Y lo sabemos, lo tenemos que aceptar. La ley que dio Dios a través de Moisés muestra qué tan pecadores somos y qué tan necesitados estamos de un Salvador. Y ahí, justamente ahí es donde aparece Jesucristo. Emmanuel, el que hablábamos en la primera entrega, ¿recuerdan? Ahí es donde el amor de Dios se hace evidente y su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas cobra una nueva dimensión para nosotros. Nadie podía llegar jamás a Dios así. Nadie. Había una brecha enorme que debía ser reparada. Y entonces, cuando más oscuro era el panorama, cuando el hombre menos buscaba a Dios, como ese regalo prometido, como una muestra evidente del amor de Dios, aparece Jesucristo. Entonces vamos a leer el pasaje que corresponde a hoy y es Juan capítulo 1, como veníamos viendo, a partir del versículo 9. Dice así: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad, esos peros son padrísimos, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces aparece Jesús en el cuadro. Pero ¿qué pasa? No es bien recibido. Y eso no es algo, porque luego hablamos de los judíos y esta gente de esta época que lo rechazó. Y saben, esto no es algo exclusivo de esa época. La realidad es que hoy tampoco Jesús es bien recibido, porque si no ya todo el mundo entero se hubiera entregado para seguir a Jesús y lo que él enseñó, etc. Y no es así. O sea, podríamos señalar y decir, es que estos que no creyeron y que vieron y que estuvieron... De alguna u otra forma todos hemos rechazado lo que Jesús enseña. De alguna u otra forma todos hemos fallado, todos le hemos dado la espalda. No obstante, aquí el punto es lo que Él nos vino a dar cuando llegó aquí a la tierra. Lo que la ley jamás pudo lograr. Porque dice ahí, que acabamos de leer, que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto es grueso, esto es grande. Para nosotros hoy hablar de hijos de Dios, pues no es una cosa tan rara. Quizás quizás le hemos perdido el sentido a lo que realmente significa. Pero en aquella época donde la ley hacía tan evidente esa separación entre un Dios santo y una humanidad pecadora, el siquiera pensar en ser hijos de Dios, más que una ilusión, era incluso osado, descabellado e incluso tomado como blasfemia. O sea, en aquel tiempo incluso a Jesús una de las cosas que le señalaban es que él se decía a sí mismo, en algún momento se autodenominaba el Hijo de Dios. Los judíos se consideraban hijos de Abraham, se consideraban criaturas de Dios, pero hijos de Dios, esto es algo que ni siquiera en esa época lo podían dimensionar o lo podían tomar como que fuera posible. Pero Jesús lo hace posible. Lo hace posible con el simple hecho de creer en Él y de recibirlo. O sea, con que tú y yo creamos en Él, en que Él fue el sacrificio que nosotros necesitábamos, en que Él es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y decir, yo necesito ese Salvador para que me salve a mí de mi propia humanidad. Recibo ese regalo, recibo su mensaje, creo ese mensaje, lo hago mío. Quiero vivirlo. A estos, Él les da lo que 1520 años de ley no pudieron dar. El derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo con creer en Él. No me lo estoy inventando, ahí dice. Mas a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es posible por un nacimiento que proviene de Dios. En otras palabras, porque así Dios lo quiso, porque esto es algo que Dios hace, no lo tenemos que entender. Él quiso que así fuera posible, solo por creer en su Hijo, tener el derecho de ser hijo de Dios. Así Dios quiso que fuera. No hay más. Es su suprema voluntad, así quiso que fuera. A través de Jesús, la brecha esa que había entre Dios y el hombre se elimina y ahora sí podemos conocer íntimamente al Padre. Y bueno, cuando llegamos y conocemos al Padre, al Dios eterno, ¿qué descubrimos? Juan, precisamente nuestro buen amigo Juan, lo revela en una de sus cartas que escribió y que están ahí más adelante en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Dice así: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Entonces, cuando conocemos a Dios, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué descubrimos? Pues que Dios es amor. Es amor. Un amor demostrado en el hecho de enviar a su Hijo para darnos a nosotros la posibilidad de estar con Él, para darnos la vida eterna. Este hecho genera para nosotros un compromiso que tenemos que entender y ojalá lo captemos. Porque dice que si no amamos, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. O sea, el compromiso que esto nos lleva a asumir es que debemos amar, como evidencia de que sí lo conocemos. Amar. Esto es difícil, ¿eh? Amar. Amar a todos. Y sí, amar al enemigo se dice mucho, se dice fácil. Pero ¿quién puede, solo por sus propios méritos, sus propias fuerzas, amar de verdad a un enemigo? A lo mejor tolerarlo, pero amarlo. Amar al raro, al que no es como yo, al que se viste raro, al que me cae mal, al que le gusta otra cosa, al que se ve diferente, al que huele diferente, al que tiene una cultura diferente, al que habla diferente, al fariseo, al religioso, al que juzga, al que se pone una corbata y se siente que es mejor que todos, al político, al narcotraficante, al que piensa distinto a mí, al que peca descaradamente, al que se cree santo y que nunca peca, o al que no tiene interés en buscar a Dios y no le interesa, al que juzga a los demás, al que critica, al que habla de más, al que muestra dos caras, al que es demasiado directo y te dice las cosas así sin filtro, o al que nadie entiende. Amar a todos. No importa el color, el estatus social, el pasado, su apariencia, qué hizo, qué no hizo. Amar. Eso es muy profundo y muy fuerte. Y es lo que Dios espera de nosotros al hacernos sus hijos y permitirnos conocerle. Entonces, volviendo al tema de la ley. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la ley de Moisés, cuando fue dada por Dios, ¿no muestra el amor verdadero de Dios? ¿Será? Bueno, sucede que la ley cumplió diferentes propósitos y en su momento fue necesaria, muy necesaria. Hay muchos aspectos referentes a la convivencia, a la ética, moral, e incluso higiene, salud, que de no haber existido en el momento que se dio la ley, hubieran hecho colapsar a un pueblo de Israel que estuvo atascado como 40 años en el desierto y que permaneció sin rey por una buena cantidad de años. Esta función fue tan determinante y positiva que aún hoy muchas leyes morales en nuestros países toman inspiración en la ley de Moisés. Pero dentro de esa ley además podemos encontrar una serie de aspectos religiosos que hacen posible la que podría ser la relación de Dios con el hombre, pero que terminan demostrando la gran diferencia que hay entre Él, entre Dios y nosotros, dado que su justicia está muy por encima de la nuestra. Como lo dice el libro de Isaías en capítulo 64, versículo 6, dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. O sea que lo mejor y lo más bonito y lo más chido y lo más noble que podemos hacer, comparado con la justicia de Dios, son como trapos sucios. Año tras año, día tras día, el hombre podía observar cómo la ley demostraba lo imposible que era dar con el estándar de justicia de un Dios perfecto y santo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿La ley es mala? ¿Fue un error? Vamos a ver qué dice el libro de Romanos capítulo 7, versículos 7, luego el 8, el 13. Vamos a ver, dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Interesante. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. ¿Quién? El pecado. Si no existiera la ley, dice,
el pecado no tendría ese poder. Luego el versículo 13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. El problema está, mis amigos, en que somos pecadores. Todos, sin excepción, ya lo dijimos hace un rato. Y dado ese pecado, ya que somos pecadores, dada esa naturaleza, ese instinto, pues siempre vamos a ser propensos a usar incluso las cosas buenas, como la ley, para promover el pecado. ¿Y acaso entonces Dios se equivocó al darle al ser humano una ley que solo lo lleva a pecar más? Pues claro que no. Es como lo decíamos antes, es el punto de todo. Durante todos esos años de ley, el ser humano no pudo ser más consciente de su condición y de qué tan útiles somos para alcanzar la meta establecida por Dios. Es como esa historia que en algún momento vamos a leer de esa mujer que se la encontraron pecando y que se la trajeron a Jesús al frente y dijeron, a esta mujer la encontramos en pecado y la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos se fueron y nadie pudo tirar una sola piedra. Luego se queda solo con la mujer y él, que sí podía condenarla, la perdona y le dice, oye, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ustedes se imaginan el contraste para esa mujer al haberse encontrado con Jesús y que ese que la podía condenar no la quiso condenar? Es que si hubiera sido alguien que no hubiera estado haciendo nada malo, no lo valora tanto como alguien que sí estaba haciendo algo malo. ¿Podemos entenderlo? Una vez que esa conciencia es más que clara, como el pueblo de Israel, una vez que ya ha sufrido tanto, una vez que han sido masacrados, que hemos pasado por diferentes cosas como esta mujer o como el pueblo de Israel que pasó por un exilio, todo por su pecado, por sus metidas de patas, por sus malas decisiones, por no cumplir la ley, por ser infieles a un Dios que es fiel y perfecto. Entonces, en ese momento, aparece a quien conocimos hace unos días como el Verbo hecho carne. Y Romanos 8:1 dice así, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Por eso, precisamente, afirmamos que Jesús hizo lo que la ley no podía. De hecho, lo que nadie podía. Jesús vino a cumplir la ley a favor de nosotros para liberarnos de esa naturaleza pecaminosa. Nos desligó de cumplir todas esas exigencias para tener una entrada libre a Él. Porque como dice precisamente ese pasaje, ya nada nos condena. Ya no hay condenación para quienes estamos en Cristo. Eso es increíble. Tú y yo sabemos que somos condenables. Nosotros lo sabemos. Pero ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Esa separación eterna entre Dios y las personas ya no aplica. Esa muerte eterna ya no aplica sobre esas personas que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora eso nos lleva de vuelta al hecho de que entonces, como podemos conocer a Dios a través de esto que Él hizo, por ese acto de salvación que Él mismo planeó y que llevó a cabo a través de Jesús, eso que nos libera de la ley, ya ahora no estamos obligados por la ley a obedecerle. Eso nos compromete a servirlo, pero a servirlo por amor. Es como cuando te enamoras de alguien
Y no das todo para esa persona porque te lo exige. Lo das porque amas. Y ya no estamos obligados a servirle y a hacer las cosas porque así nos lo tenemos que ganar, sino simplemente por amor. Y debemos corresponder porque lo llegamos a conocer. La ley no podía ayudarnos contra el pecado. La ley no podía acercarnos realmente a Dios. La ley más bien demostraba nuestra incapacidad para lograr esto, pero hace evidente de forma contrastante el amor de Dios y su fidelidad. Por lo tanto, como decíamos antes, ahora estamos comprometidos para amar como Él nos amó, porque Él es amor. Amar, ¿saben? Sin condenación, sin ver ese cascarón, sin ver las apariencias. Y ese amor debe sí o sí reflejarse en un interés genuino por compartir con otros el mensaje de salvación, ya que ese fue su más grande propósito para nosotros, darnos a conocer a su Hijo para que fuéramos salvos. Si no estamos compartiendo con alguien ese mensaje de esperanza, realmente nos puede estar faltando ese interés y ese amor, no solo hacia Dios, sino hacia los demás. Para que consideremos, ¿alguna vez has intentado agradar a Dios cumpliendo la ley? Probablemente tarde o temprano caíste en cuenta de que nadie puede realmente hacerlo. Pero yo te pregunto, ¿has experimentado el amor de Dios en tu propia vida? Algo que tú puedas decir, no, pues sí, la verdad que Dios me libró de esta o me suplió, me proveyó de esto y la verdad que pues sí, yo tengo mucho que agradecerle por este y este motivo. ¿Has experimentado ese amor de Dios en tu vida? Si has podido conocer a Dios, sabrás que Dios es amor y que la evidencia de que lo conoces es que amas de verdad. Pero tenemos que preguntarnos, ¿realmente amamos de verdad? ¿Realmente reflejamos ese amor que Él nos tuvo? Y te pregunto, ¿cómo vas a mostrar ese amor en esta semana? Es más, con alguien que te cueste amar, ¿cómo vas a demostrar ese amor? Solo recuerda esto, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Seamos fieles también y mostremos ese amor inagotable a un mundo que de verdad lo necesita. Jesucristo fue la clave. Gracias a Él, ahora podemos ser hijos de Dios. Así que una cosa más. ¿A quién vas a darle a conocer a Jesucristo esta semana? Piénsalo. No es para que te sientas incómodo o mal. Si tú apenas estás conociéndolo, entonces conócelo y luego preséntaselo a alguien. Si quieres presentárselo a alguien ya, dale. Pero proponte que esto pase, que esto realmente no se quede nada más para ti. Esto fue el mensaje de esta semana. Ojalá haya sido pues bueno para muchos. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pueden escribirnos, pueden anotar ahí sus comentarios y con mucho gusto vamos a leerles. Gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima. Estos temas continúan la próxima semana, el próximo viernes. Vamos a subir otro nuevo podcast, así que estén atentos. No se lo pierdan porque el tema va a estar muy, muy interesante. Los esperamos. Nos vemos, pura vida. Chao.